Muy buenas, un saludo a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de la unidad 3, que es la unidad de proporcionalidad. Y el punto 1 del tema, que es a lo que vamos a dedicar este vídeo, es a explicar lo que es proporcionalidad directa e inversa. Proporcionalidad directa e inversa. Bueno, estos son conceptos que ya conocéis de cursos pasados. Es lo que, si os acordáis, serían las reglas de 3 directas e inversas. Entonces, vamos a recordarlo con un pequeño texto y a poner ejemplos, ¿no? De cuando decimos que dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una magnitud, bueno, al multiplicar o al dividir, lo voy a poner entre paréntesis, ¿vale? Cuando al multiplicar una magnitud o al dividir la magnitud, la otra queda multiplicada o dividida, la voy a poner así entre paréntesis también, por el mismo número. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a la tienda y que pues el kilo de naranjas nos cuesta, vamos a verlo, que un kilo nos cueste pues 2 euros. Si me compro 2 kilos, lo que voy a pagar son 4 euros. Si me compro 3 kilos, serían 6 euros. Si me compro, vamos a poner bien esta línea, si me compro 4 kilos, serían 8 euros, 5 kilos serían 10 euros. Fijaros lo que sucede en estas magnitudes. Si por ejemplo yo paso del 2 al 4, voy a ponerlo en otro color, en rojo. Si yo paso del 2 al 4, veis que lo que estoy haciendo es multiplicar por 2. Pues fijaros lo que sucede al pasar del 4 al 8, también queda multiplicada por 2. O cuando paso, por ejemplo, lo voy a poner ahora en verde, del 3 al 1, lo que hago es dividir entre 3, que es lo mismo que sucede al pasar del 6 al 2. Es decir, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando al multiplicar una, la otra queda automáticamente multiplicada o dividida, ¿vale? Fijaros una de las cosas que verifica dos magnitudes directamente proporcionales es que si yo las divido, 1 entre 2, 2 entre 4, 3 entre 6, 4 entre 8 y 5 entre 10, me da lo mismo, que es lo que llamamos la constante de proporcionalidad directa. Es el número que utilizaríamos para pasar de una magnitud a otra. Es decir, si yo divido el kilo de naranjas entre su precio, el número que me da sería el que necesitaríamos para pasar del precio al kilo de naranjas. Y al revés, si divido el precio entre el kilo de naranjas, el número que me da sería el que necesitásemos para pasar del kilo de naranjas al precio. ¿Vale? Bien, esto es lo que se utiliza para resolver las reglas de 3. En dos reglas de 3 directas,
al verificar que sus cocientes, los cocientes de las magnitudes dan el mismo, es lo que utilizaríamos para hacer las famosas reglas de 3 directas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Imaginémonos que organizamos una exposición, para 15 alumnos. Por ellos se han pagado 45 euros para ir a la exposición. El último día se apuntan 3 alumnos más. La pregunta es, ¿cuánto habrá que pagar en total? Bien, para resolverlo plantearíamos la regla de 3. Si por 15 alumnos yo me gasto 45 euros, por 18, porque serían 15 más 3 alumnos, me gastaré X euros. Bien, como vimos antes, esto es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque si aumentan el número de alumnos, también va a aumentar el precio. ¿Vale? Cuando tenemos una regla de 3 en donde si aumenta una magnitud, la otra va a aumentar, o si disminuye una magnitud, la otra va a disminuir, entonces decimos que la regla de 3 es directa. Eso significa que estaríamos ante, ¿cómo se dice? Ante unidades que son directamente proporcionales, magnitudes que son directamente proporcionales. Luego, ¿qué van a verificar si son directamente proporcionales? Que al dividir una magnitud entre la otra me va a dar el mismo resultado. Es decir, si yo divido 15 entre 18, si cojo esto y lo pongo como división, esto me va a dar lo mismo que 45 entre X. Y de aquí es de donde vamos a sacar ese valor de la X. Vamos a multiplicar cruzado, porque si dos fracciones son iguales, al multiplicar cruzado me da lo mismo. 15x es igual a 18 por 45. Y vamos a despejar la x de aquí. X sería 18 por 45 entre 15. Y esto daría 54 euros, que es lo que habría que pagar por los 18 alumnos. Vale, aquí tenéis un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales y un ejemplo de una regla de 3 directa, como las que hacíais el año pasado. No hay mucha novedad, de hecho no hay ninguna. Vamos a definir ahora cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar, entre paréntesis podemos también poner dividir, cuando al multiplicar una magnitud, la otra queda dividida, es a la inversa que antes. Es decir, antes era si multiplicaba quedaba multiplicada. Ahora es si se multiplica va a quedar dividida y si se divide va a quedar multiplicada. La otra queda dividida, voy a poner entre paréntesis multiplicada porque es la operación inversa de dividir que aparecía aquí por el mismo número.
Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginémonos que yo voy en coche y voy a recorrer 900 kilómetros. Perdón, no se escribe aquí, no era mi idea. Esta es la distancia, es mi idea, y esta es la velocidad. Bien, si yo voy a 100 kilómetros por hora, disculpad, vamos a ver, dejadme borrar, no estoy planteando bien el ejercicio, un segundo. Disculpad, pero bueno, se me fue un poco la cabeza. A ver, el planteamiento que quería hacer era el siguiente. Vamos a suponer que hago un viaje de 80 kilómetros. Evidentemente, el tiempo que voy a tardar en recorrerlos va a depender de mi velocidad. Y ahí estaba la clave. Vamos a relacionar la variable tiempo con la variable velocidad. De forma que si yo voy, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, bueno, no voy a poner aquí los kilómetros hora, lo voy a poner aquí delante, especificar que es en kilómetros hora, y el tiempo lo vamos a poner en minutos, por ejemplo. Bien, si yo voy a 40 kilómetros hora, lo que voy a tardar son 2 horas en recorrer los 80 kilómetros, es decir, 120 minutos. ¿Qué pasa si voy a la mitad de velocidad, a 20 kilómetros hora? Voy a necesitar 4 horas, es decir, 480 minutos. Si voy a 80 kilómetros hora, lo voy a recorrer en 1 hora, es decir, 60 minutos. Y fijaros lo que sucede aquí, por ejemplo. Para pasar de aquí a aquí, yo estoy dividiendo entre 2. Y sin embargo, la otra cantidad queda multiplicada por 2. Y cuando paso, lo voy a poner en rojo, de aquí a aquí, estoy multiplicando por 4, perdón. Eh, 4. Aquí me confundí. Disculpad. 240. Y aquí estoy multiplicando por 4 y cuando paso de aquí a aquí estoy dividiendo entre 4. Entonces fijaros lo que sucede. Si yo una magnitud la divido, la otra queda multiplicada. Y si yo una la multiplico, la otra queda dividida por el mismo número. Esa es la idea de dos magnitudes inversamente proporcionales. Además, igual que los de las magnitudes directamente proporcionales verificaban que al dividirlas una entre la otra daba lo mismo, estas verifican que si yo multiplico el 120 por 40, el 240 por 20 y el 60 por 80, me va a dar también la misma cantidad, que es lo que llamamos la constante de proporcionalidad inversa. ¿Vale? Precisamente, esto de aquí es lo que utilizamos para resolver las reglas de 3 inversas. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que, igual que antes, llevamos a 15 alumnos a una exposición. Bien, el coste del autobús había salido a 6 € por alumno.
En el último momento se apuntan 3 alumnos más. La pregunta es cuánto tendrán que pagar ahora los alumnos por cabeza. Bien, evidentemente el coste del autobús va a ser el mismo, no va en función del número de alumnos que vayan dentro, limita el espacio, es decir, si un autobús es para 20 alumnos no puede ir más de 20, pero el coste va a ser el mismo, vayan 15 o vayan 20, al ir menos van a pagar más. Entonces la situación es la siguiente: si yo voy con 15 alumnos, cada uno paga 6 euros. Luego, si voy con 3 alumnos más, es decir, si voy con 18, vamos a intentar saber cuánto paga cada alumno. Recordad que cuando tenemos magnitudes inversamente proporcionales, y en este caso lo es, porque si aquí aumenta el número de alumnos, lo que van a pagar cada uno va a ser menos, con lo cual al aumentar una cantidad, una magnitud y la otra disminuir, va a ser una magnitud, una regla de 3 inversa. Y las reglas de 3 inversas lo que verificaban era que si yo multiplicaba las magnitudes, me daban siempre lo mismo. Es decir, si yo multiplico 15 por 6, me tiene que dar lo mismo que 18 por X. Tiene sentido porque aquí estoy repartiendo el precio de un autobús, que sería 15 por 6, y después tendría que ver al dividir entre 18 cuánto me saldría cada uno, ¿no? Hago esa operación, 15 por 6 dividido entre 18, y esto me da 5 euros. Es decir, cada alumno va a pagar 5 euros gracias a esos 3 alumnos que se apuntaron en último momento en vez de 6. Vale, esta es la idea de una regla de 3 inversa. Acordaros entonces que para resolver una regla de 3 directa lo que hacemos es dividir una magnitud entre otra. Bueno, fijaros una cosa, yo aquí, no sé si os disteis cuenta, es decir, no dividí una magnitud entre otra, porque para dividir sería 15 partido de 45, tendría que ser igual a 18 partido por X. Lo único que hice es que, como sabéis, yo estos los puedo mover, el 18 bajarlo para aquí dividiendo y el 45 multiplicando, y fue lo que puse aquí. Pero es exactamente lo mismo. Es decir, en el caso de las magnitudes directamente proporcionales, es cómodo directamente ya dividir cada número, el número entre el de abajo y el número de arriba entre el de abajo, igualarlo. En el caso de las inversamente proporcionales sí que hay que multiplicar cada magnitud por la otra magnitud para que me den lo mismo. Y de ahí es de donde planteamos la ecuación para resolver el problema. Nada más en este vídeo. Nos quedarían algunos vídeos más, pero bueno, van a ser vídeos cortos en este caso. Muchas gracias por la atención y nos vemos.